Les damos buenos días a todos y la bienvenida a este lugar. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da un nuevo día, una nueva oportunidad para reunirnos, para conectarnos, para poder recibir su palabra. En esta mañana vamos a iniciar orando, dándole gracias a Dios porque nos ha guardado, porque durante este tiempo ha extendido su mano sobre nuestras vidas, y vamos a poner este servicio que vamos a iniciar en sus manos para que sea Él dirigiéndonos durante todo este tiempo. Los invito en su casa a que cierren sus ojos, a que unidos con su familia se tomen de su mano y podamos conectarnos en oración para alabar a nuestro Dios. Amado Padre Todopoderoso, una vez más, Señor Dios, nos tienes aquí, Padre Santo. Han pasado semanas, Señor Dios, donde hemos estado en un tiempo donde tenemos la oportunidad de estar en casa con nuestros familiares, Señor. Un tiempo que estaba planeado, Señor Dios, y que ya estaba en tus pensamientos, Señor Dios. No es un tiempo que está fuera de tu control, Señor, es un tiempo que está bajo tu control, Señor. Y hoy, Padre Todopoderoso, te damos las gracias por eso, Señor Dios. Te damos las gracias porque hemos visto, Señor Dios, tu mano extendida sobre nuestras familias, Señor Dios, porque a pesar de las cosas que escuchamos, Señor Dios, que vemos, que quizás a diario están tocando la puerta de nuestro corazón para quizás traer temor, angustia, dudas, Señor Dios, sabemos, Padre Todopoderoso, que podemos confiar plenamente en que pronto, Señor Dios, tú extenderás, Señor Dios, tu mano, limpiarás el camino, Señor Dios, sanarás y levantarás, Padre Todopoderoso, aquello que se ha destruido, Señor. Hoy venimos, Padre Santo, a ti, Señor Dios, con un corazón agradecido, Padre Todopoderoso, con un corazón, Señor Dios, dispuesto para lo que tú tienes para nosotros. Señor, sé tú, Padre Todopoderoso, en medio de esta situación, Señor, trayendo paz y alivio a los corazones atormentados, Señor Dios. Sé tú trayendo, Padre Todopoderoso, consuelo y fortaleza, Señor Dios, a las personas, Padre Santo, que en este momento, Señor, están en el hospital, Padre Santo. Sé tú, Señor Dios, en medio de la situación de las personas que en este momento están perdiendo su trabajo o que quizás están empezando a tener escasez en su casa, Dios. Señor Padre Santo, podemos alzar nuestros ojos, podemos mirar al cielo y podemos confiar en que tú, Señor Dios, estás, Padre Santo, bajo el timón, Señor Dios. Tú estás controlando esta situación, Señor. Y lo vemos y lo creemos, Padre Santo. No preguntamos, Señor Dios, por qué estamos pasando este tiempo. Necesitamos, Señor Dios, enfocarnos en ti, Padre Todopoderoso. Necesitamos poner nuestros ojos en ti, Señor. Ayúdanos a que en este tiempo, Señor Dios, nuestra mirada, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestro corazón se vuelva a ti, Señor. Permite, Padre Todopoderoso, Señor Dios, que a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestro corazón solo llegue tu palabra, Señor Dios. Permite, Padre Todopoderoso, que nuestro espíritu sea alimentado por ese pan de vida, Señor, que nos ofreces a través de leer tu palabra, de orar, de escuchar tus alabanzas, de escuchar tu palabra, Señor. Muchas veces, Padre Todopoderoso, nos quejamos de que no tenemos tiempo para poder compartir contigo, Señor. Ahora es el tiempo, Señor, y nos estás llamando a que busquemos tu presencia, Señor Dios. Permite, Padre Todopoderoso, que en cada casa, Señor, se levante un altar en donde en este tiempo podamos buscar de tu rostro, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que tú nos darás la victoria mientras estemos en obediencia buscando de ti, Señor. Para muchas personas, Padre Todopoderoso, estamos en una época, Señor Dios, que muchos de nosotros no creeríamos que quizás íbamos a vivir, Señor. Estamos viendo, Padre Santo, cómo tu palabra se está cumpliendo, Señor, y cómo cada vez más, Señor, sentimos latentemente los últimos tiempos, oh Dios. Te pedimos, Padre Santo, que en este tiempo, Señor, cada persona se levante, Señor, y se prepare para lo que tú lo has llamado, Señor. Que aún a través de los medios de comunicación, Señor, nosotros podamos, Padre Todopoderoso, elevar una oración, Señor, que a través de los medios de comunicación, Señor, podamos extender la palabra a aquel que lo necesita, Señor. Que cada nación, Señor, que el mundo entero, Padre Todopoderoso, pueda conocer de ti, Señor.
Clamamos, Padre Santo, para que tu palabra se siga moviendo alrededor del mundo, Señor Dios, porque sin importar la situación que cada persona esté pasando, Señor, mientras tú estés en medio, Señor, como ya lo dije, Padre Santo, todo estará bajo tu control, Señor, y podemos, Padre Santo, sentirnos protegidos, sanados, libres, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por ser tú el Rey de nuestras vidas, Señor. Te agradecemos porque un día pusiste tus ojos en nosotros, Señor. Y en esta hora, Padre Santo, ponemos este servicio en tus manos, Señor Dios. Ponemos, Padre Santo, el ministerio de alabanza, Señor Dios, Padre Todopoderoso. Ellos, Señor Dios, han dispuesto su corazón, Padre Santo, para alabar tu nombre, Señor Dios. Se han reunido para practicar, oh Dios, y están hoy aquí, Padre Santo, para conectarnos con tu presencia, Señor Dios, para que podamos exaltar tu nombre, Padre Santo. Y hoy, Señor Dios, te doy gracias por su vida, Señor Dios, y te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea moviéndose con libertad y con poder en este tiempo, Señor Dios, que aún cada persona en su casa, Padre Santo, pueda levantar su voz, Señor Dios, y con júbilo, Señor, pueda glorificar tu nombre, amado Dios. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, con las personas en proyecciones, Señor Dios, en sonido, con nuestro pastor que va a estar dándonos la palabra, Señor. Oh Padre Todopoderoso, úngelo, Señor Dios, y permite, Señor, que nuestros corazones, que los corazones de cada persona en su casa, Señor, sean tocados por ti. Ministranos, Padre Santo. Necesitamos sentirte, Señor Dios, en medio nuestro, para que seamos fuertes en este tiempo, para que podamos, Padre Santo, mantener nuestros ojos en ti, Señor Dios, y para que el enemigo no desvíe nuestra mirada, Señor, del objetivo que es estar en tu presencia, Señor Dios, eternamente. Te agradecemos, Padre Santo, por el tiempo que has preparado ahora, Señor Dios. Te agradecemos, oh Dios, porque sentimos tu presencia en nuestras vidas, Señor Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, creyendo, Padre Todopoderoso, Señor Dios, que serás tú quien nos va a estar dando palabra en esta mañana, Señor Dios. Que serás tú llenando nuestros corazones, Señor Dios, supliendo en medio de la necesidad de cada uno de nosotros, Señor Dios. Porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia, Señor Dios. Te alabamos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Resiste las tinieblas, Cristo exaltado está. Wow, wow. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Resiste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Resiste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Vamos, Señor. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible,
Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Oh, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Te alabamos, Señor. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poder y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poder y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poder y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Te alabamos, Señor. A ti sea toda la honra y la gloria, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y
haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Sí, Señor, te alabamos, Padre. Santo es tu nombre, Señor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, y
toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Recíbela, Señor, Hijo de Dios. Recibe hoy toda gloria y toda la gloria, la honra y honor es para ti, Señor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar una vez más, invitar la presencia de Dios aquí con nosotros de nuevo y entregar nuestras vidas a Él y permitir a Él, por medio de su Espíritu Santo, guiar nuestras vidas. Señor, oramos y damos gloria y honra a ti, Señor. Sabemos, oh Dios, que no podemos hacer nada por nosotros mismos si tú no estás en el asunto. Te invitamos, Señor, para que tú abres nuestros ojos, para que tú tomes control, Señor, en nuestros corazones. Somos como hijos de Dios, como cristianos, que tenemos el Espíritu Santo. Pero también entendemos, Señor, que nosotros tenemos nuestra propia voluntad y el libre albedrío. Entonces queremos tomar la decisión. Invito a los que están en casa a tomar esa decisión de hacer un altar y decir: Señor, yo quiero que tú reinas en mi vida. Pido, Señor, que abres mis ojos para que yo pueda actuar y obrar y hablar y pensar de acuerdo a tu dirección. Pido, Señor, que llenes mi vida con tu Espíritu Santo, porque estamos viviendo en tiempos difíciles y necesitamos la dirección y el poder del Espíritu Santo. Señor, pido que el Espíritu Santo pueda tomar control en nuestras casas, porque estamos ahí encerrados y uno puede ser por la falta de paciencia o cosas, puede salir palabras, puede salir actitudes, pensamientos que no te agrada a ti. Y Señor, queremos que todo lo que hagamos sea, Señor, para tu honra y para tu gloria. Guíanos, Señor, llénanos, Dios, con tu presencia. Y también, Señor, abre en este momento nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder estar sensibles, Señor, a tu voz y lo que tú quieres hablar a nosotros en esta mañana.
Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Los músicos pueden tomar sus lugares. Algunas personas me han preguntado y quiero avisar a la iglesia en cuanto Trees wide open. It's like the wind used to be before you had to pay for it. Where is that coming from? Algunos preguntaron en cuanto a sus diezmos y ofrendas y queremos avisar a la iglesia. Estamos con unos problemas con el sonido. ¿Estamos bien? Hay dos formas en que se puede contribuir los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Uno es enviando por correo a nuestro P.O. Box de la iglesia, que está en la pantalla ahí, P.O. Box 4444, Santa Fe Springs, California, 90670. Otra forma, que si quiere pasar ahí por la iglesia puso un buzón en la puerta de recepción de la iglesia, del santuario, ahí sobre Florence Avenue. Y puedes pasar ahí, hay un buzón, puedes dejar ahí tu sobre de tu cheque de diezmo y ofrenda. Y son las dos formas. También se puede dar en línea y puede estar enviando esa información a los miembros de la iglesia por texto, por correo. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. Vamos a estar continuando con nuestros mensajes en el libro de Daniel. En el libro de Daniel. Vimos ya en el capítulo 1, hablamos sobre una vida comprometida, que Daniel tenía una vida comprometida. Eso vimos en Daniel, repasando rápidamente, Daniel en el capítulo 1, versículo 8, vimos que la actitud de Daniel. En Daniel capítulo 1, versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Daniel propuso en su corazón, él determinó de seguir fiel al Señor, a pesar de que estaba lejos de su casa, donde vivió en Jerusalén, fue deportado, ahora en otro país, bajo control de un rey extraño, lejos de su hogar, lejos de su familia, lejos de sus padres. Sin embargo, Daniel, siendo joven, decidió, yo sé que Dios existe, sé que Dios es el Dios de mi vida y yo quiero honrar a Dios. Y entonces él prefirió comer legumbres, verduras y tomar agua en vez de la comida rica, la comida que de la misma mesa del rey, porque él dijo que en hacer eso yo no estaría honrando a mi Dios. También juntamente con Daniel, sus tres amigos, Ananías, Misael, Azarías, ellos también se comprometieron sus vidas para seguir al Señor. Y también dice que cuando en un lapso de 3 años, que fue un tiempo de entrenamiento que el rey puso, porque vieron a ellos, fueron elegidos para ser entrenados, para servir en el palacio del rey. Y vimos en el Daniel 1:17 que esos muchachos, por razón de su compromiso para con el Señor, dice en el versículo 17 de Daniel 1, a estos 4 muchachos, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento de toda visión y sueños. Dice que después de los 3 años, que ellos eran 10 veces más hábiles de los demás, por razón de que esa fue una obra sobrenatural de Dios, porque ellos comprometieron sus vidas al Señor. Y el título del mensaje en esta mañana es Daniel, un instrumento de honra. Y nosotros también queremos ser instrumentos de honra para nuestro Dios. Entonces vamos a estar mirando en el capítulo 2 de Daniel. Y vemos que Daniel fue usado tremendamente para glorificar al Señor. Y estamos viendo en ese capítulo 2 que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel interpretó ese sueño y fue de gran bendición para con ese rey y también para con nosotros, porque las palabras de Daniel
él habló esa visión que Dios dio a él, la interpretación, habla de la historia del mundo. Y en la semana que viene vamos a estar mirando sobre el sueño. Hoy vamos a mirar todo lo que aconteció después que el rey tuvo el sueño. Pero hablando sobre el tema del mensaje de hoy, Daniel, un instrumento de honra. Quiero que mantenga tu dedo ahí en el capítulo 2 de Daniel y mira en el Nuevo Testamento, Segunda de Timoteo. Quiero mostrarles algo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. En Segunda de Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo está dando una enseñanza muy importante. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Dice el apóstol Pablo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué está diciendo? Dice que en una casa, está dando una ilustración, en una casa hay cosas, utensilios en la casa, y hay cosas que uno usa diariamente con la familia, pero en ocasiones especiales, a veces sacamos lo mejor, ¿no? Los platos mejores que están guardados para usos particulares que no los usamos en cualquier momento. Aquí en Nuevos Comienzos, en nuestra iglesia, tenemos una cena navideña cada año. Lo hacemos en el gimnasio con decoraciones y luces y usamos, hay mujeres que decoran cada mesa con china y con cosas muy delicadas, decoraciones, un centro de mesa, y la gente que invitamos a la cena vienen y cuando entran en el gimnasio siempre dan comentarios, wow, increíble, porque el gimnasio donde usamos para jugar deportes, pero se transforma en un lugar, un lugar hermoso. El ambiente con música, con las luces y la decoración, y la gente, queremos transmitir el pensamiento, tú eres importante. Y es una cena para ti, donde tú puedes gozar y recibir y sentir que tú eres importante para con nosotros, importante para Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo que también para nuestra vida hay cosas en la casa que son para usos comunes, pero hay cosas especiales. Dios tiene cosas para nuestra vida y Dios está buscando personas que están dispuestos, como Daniel, para no contaminarse con las cosas que puede alejarse uno de Dios y que uno está tomando decisiones negando de ciertas cosas y haciendo otras cosas para que podamos estar en el lugar, en el momento preciso, cuando Dios dice, te quiero usar a ti para estar preparados. Y esa es una lección para nosotros. Si queremos ser usados por Dios, entonces, dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Daniel y sus compañeros se limpiaron de esas cosas y fueron usados como instrumentos para Dios. Y tú y yo también debemos limpiar nuestras vidas y apartar nuestras vidas para que podamos ser instrumentos útiles para el Señor. Ahora, regresando a Daniel, capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 al 3 para comenzar. Daniel 2, 1 al 3. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Versículo 2. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Versículo 3. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. El rey Nabucodonosor tuvo sueños y esos sueños eran tan turbientes para su corazón que se inquietaba y sabía que esos sueños tenían un significado, pero él no sabía el significado. Más, él se olvidó lo que había soñado, solamente sabía que lo que él estaba, me imagino que él despertó sudando
y de tal manera que no puedo dormir. Estaba pensando, ¿qué significa? ¿Qué son esos pensamientos que tenía en mi mente? Sé que quizás pensó que los dioses estaban hablando, pero él no sabía qué fue el significado, ni recordaba el sueño. Y vemos que ese no fue la primera vez que Dios habló a un pagano, una persona que no creía en Dios o no amaba a Dios en sueños. Me hace pensar, ¿recuerdas de José? José en el libro de Génesis, cuando estaba en la cárcel y había dos hombres en la cárcel, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Tuvieron sueños y relataban los sueños y José dijo, yo sé lo que Dios reveló a José, lo que fue el sueño, y dijo a esta persona, eso es lo que significa tu sueño, y sucedió. Al otro, eso es lo que significa tu sueño, y sucedió. Y después, el que salió de la cárcel, cuando Faraón tuvo un sueño, ¿no? de las vacas gordas y las vacas flacas, y no sabía lo que significaba, y José fue el que interpretó el sueño del Faraón en cuanto a los 7 años de abundancia y después 7 años de hambre. Y José fue subido a un puesto como príncipe porque él pudo dar la interpretación del sueño. Y como vimos en el capítulo 1 de Daniel, que Dios dio a Daniel habilidad para poder interpretar sueños. Ese fue un don de Dios, que Dios no era por su inteligencia, sino fue una obra de Dios. Y vimos que en los versículos 2 y 3 de Daniel 2, que el rey Nabucodonosor llamó a los magos, a los astrólogos, a los encantadores y los caldeos para que explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. En ese tiempo, los reyes, paganos, ellos usaban como magos, astrólogos, encantadores para asesorar y para aconsejar al rey. Ellos usaban libros y tenían manuales, estudiaban cosas y eran cosas eran cosas satánicas. No estaban buscando a Dios, pero Satanás tiene cierto poder en el mundo. Hay muchos que hacen cosas falsas, pero también hay poder. Y ellos usaban cosas como por ejemplo en el libro de Éxodo leemos que cuando Moisés se presentó delante de Faraón y Aarón tenía su vara y lo tiró al piso y se convirtió en culebra, ¿no? Y dice que los encantadores de Faraón, eso estoy leyendo en Éxodo capítulo 7, versículos 10 al 12. Y vemos que Satanás tiene cierto poder, pero su poder no iguala el poder de Dios. Vimos el miércoles pasado, si estuvimos escuchando nuestros estudios sobre el libro de Génesis, vimos que Satanás está limitado en su poder. Pero vamos a regresar en Génesis, pero en Éxodo capítulo 7, versículos 10 al 12, vemos que Satanás tiene cierto poder. Versículo 10 dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces vemos que Satanás tiene poder, pero su poder no es igual a Dios. Estuve estudiando sobre en Babilonia y lo que ellos creían en cuanto a los sueños y cosas así. Y voy a leer algo que encontré estudiando sobre su cultura. Dice, la numerología es cuando uno está asignando significado a ciertos números y en sueños, en diferentes cosas. La numerología de los caldeos era muy antiguo y muy preciso. Los caldeos ocupaban la parte del sur de Babilonia. Por razón de sus muchos estudios diligentes de lo oculto, cosas satánicas, el pueblo caldeo eran muy conocidos por sus contribuciones a la astronomía,
la matemática, las ciencias, también la astrología y la numerología y los artes metafísicos. Entonces, vemos que ellos dedicaban a eso. Volviendo ahora a Daniel capítulo 2, versículo 4. Tengo que poner algo en mi Biblia aquí. Daniel 2, 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Entonces están diciendo, rey, muy bien, tuviste un sueño. Nosotros tenemos una biblioteca grande de diferentes cosas y ellos tienen que estudiar cuando el rey decía, ese era mi sueño, tomaban notas y todo, cada detalle de su sueño, ellos tienen significado, diferentes cosas. Entonces esperaban, dijo, ok, rey, dinos el sueño y vamos a darte la interpretación. Y el rey dijo, versículo 5, respondiendo el rey a los caldeos, el asunto lo olvidé si no me mostráis el sueño y la interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Está diciendo, yo tuve mi sueño y necesito que me digas cuál fue el significado. Decían, ok, muy bien, dinos. Y él dice, pero no recuerdo. Aparte, si no me digas cuál fue el sueño y la interpretación, entonces los voy a matar y voy a destruir sus casas. Versículo 6. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Y podemos ver que fue causa de Dios, que Dios causó al rey olvidar su sueño. Dios dio a él el sueño, pero Dios causó que se olvidara el sueño. ¿Por qué razón? Porque Dios quería usar Daniel como instrumento para sus propósitos y Daniel fue preparado antes, 3 años antes y aún más, cuando Daniel estaba, antes de este día, de que cuando el rey estaba teniendo ese sueño, Daniel estaba en posición, no decidió Daniel en el momento para dedicarse a Dios, sino esa fue una preparación de su vida. Hablando a nosotros que Dios quiere, quién sabe en qué momento Dios quiere usar nuestra vida, pero tenemos que estar preparados para el momento. Y no se prepara en el mismo día. Esa es preparación de la forma, hábitos que formamos en nuestra vida para buscar al Señor, consagrar nuestra vida al Señor y estar lleno de y saber la palabra de Dios. Y vemos que Satanás tiene límites en su poder. Porque ellos pueden hacer ciertas cosas, pero ellos no pueden interpretar el sueño del rey. Y ese me hizo pensar como en la historia de Elías, el profeta de Dios, y vamos a mirar eso rápidamente. Primero de Reyes capítulo 18, versículos 26 al 29. Es cuando había un asunto, cuando había un conflicto. Y Elías estaba diciendo que Dios es el Dios verdadero. El pueblo de Dios había ido atrás de Baal, el Dios falso. Y Elías dijo que vamos a mostrar que Dios es el Dios real, que Baal no tiene poder, no tiene el mismo poder de Dios. En 1 Reyes 18, versículos 26 al 29. Versículo 26 dice, ellos tomaron, los profetas de Baal, ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon para el sacrificio. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía. Desde la mañana hasta mediodía estaban clamando a Baal, respóndenos, envía fuego para encender el sacrificio, para saber que tú eres nuestro Dios. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritar en alta voz, pues Dios es, Baal es un Dios, ustedes dicen, entonces, ¿qué debe responder? Quizás está meditando, hay que gritar más fuerte porque está ocupado, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y 28. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos, y con lancetas,
conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre de ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Me imagino que Satanás, como dije, tiene poder. Quizás él quería responder, pero yo creo que Dios mandó sus ángeles para pararlos, para que no pudiera hacer nada. Satanás está limitado al poder de Dios. Dios dicta qué poder y qué Satanás puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, regresando a Daniel capítulo 2, entonces, versículo 7, dice, versículo 7 dice, respondieron por segunda vez y dijeron, diga rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Versículo 8, y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Entonces el rey sabía que ellos no tenían poder para hacerlo. Entonces está diciendo a ustedes, ese es su oficio, su trabajo para hacer y no pueden hacerlo. Ustedes no tienen el poder para poder interpretar sueños. Versículo 9 dice, y si me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Si no me mostráis, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pase el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y no pueden hacerlo. Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que puede declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, ningún príncipe, ningún señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Que nadie puede hacer lo que estás pidiendo, rey. Si nos digas cuál es el sueño, te podemos decir, porque tenemos nuestros libros y hemos estudiado, pero si no nos digas, ¿cómo podemos decirte el sueño? Y el único libro, hay un libro que uno puede mirar con exactitud en cuanto al futuro, y esa es la palabra de Dios. Dios nos da en su palabra cosas en cuanto al futuro, y podemos tomar y poner nuestra vida en la línea, porque ese fue inspirado por el Espíritu Santo. Cuando Dios habla de cosas que van a pasar en el futuro, van a pasar. Hay muchas cosas que se han cumplido y se cumplieron exactamente como fueron predichos, porque fue guiado por Dios. Pero el hombre no puede, tiene cierto poder, pero no puede ser con exactitud como el poder de Dios. Había un estudio famoso de un psicólogo. Este fue en el año 1948. El psicólogo se llama Bertram Ford. Él era profesor en la escuela de UCLA, aquí en Los Ángeles. Lo que hizo, ese psicólogo dio a cada alumno en su clase un examen. Y ese fue examen, y ellos tenían que responder cosas personales de sí mismos. Era un examen a fondo, preguntando cosas personales, y ellos escribieron respuestas a sus preguntas. Entonces él dijo que voy a tomar cada examen y lo vamos a pasar por un sistema, una computadora, y ese te va a dar como algo sobre sus vidas. Y era como un horóscopo hecho personal para cada persona, de acuerdo a cómo, porque él decía, como tú naciste con ciertas cosas, y hay cosas en las estrellas y todo que guiaban y manejan nuestras vidas. Entonces ellos hicieron su formulario, sus respuestas, el examen, los entregaron, él revisó y dijo que la computadora hizo un horóscopo personal a cada uno. Entonces cada uno recibió su horóscopo y él dijo, ahora con los que escribiste, de tus detalles de tu vida, ahora con ese horóscopo que fue preparado precisamente para ti, léalo y puedes dar de un grado de 0 a 5 con exactitud cómo esa computadora pudo tomar tus datos y dar algo describiendo tu vida. Y de los no sé cuántos alumnos hubo en la clase, pero todos tomaron el examen, todos recibieron su horóscopo y dijeron que era un promedio de 4.26. Casi 5, casi dijeron que ese exactamente habla sobre mi vida.
Y después él dijo, ahora intercambia tu horóscopo con otras personas. Y él dio el mismo horóscopo a cada persona. Cada uno en la clase tenían la misma hoja, pero ellos cuando lo leyeron, era escrito en una manera tan general que lo que sea la persona, cada uno dijo, eso está hablando exactamente a mi vida. Y ese es un engaño. Así es como obra Satanás. No es de Dios. Son cosas que de vez en cuando Satanás puede hacer algo y puede mostrar su poder, pero con exactitud solamente encontramos en la palabra de Dios. Y el rey sabía que esos encantadores no tenían habilidad para hacer las cosas que solamente Dios pudo hacer. Versículo 11 de Daniel 2. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo a quien, a los dioses, cuya morada no es con la carne, no con el ser humano, sino solamente los dioses. Versículos 12 y 13. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de los sabios que fueron llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos, porque Daniel y sus 3 compañeros también eran en ese grupo de consejeros para el rey. Y vemos que ahora cambia la historia del relato y empieza a enfocarse en Daniel. Y vemos que hay ciertas cualidades en la vida de Daniel que hizo que Daniel fuera útil en los propósitos de Dios, que Daniel fue un instrumento para honra para Dios. Es el título del mensaje. Daniel fue instrumento de honra para Dios. En momentos de crisis, el mundo necesita personas que son instrumentos de Dios. Tú y yo estamos viviendo en el mundo el día de hoy donde hay crisis y la gente está buscando respuestas. ¿A dónde están buscando? Ellos deben buscar en el pueblo de Dios, porque la Biblia dice que cada hijo de Dios está lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y nosotros no somos guiados por nuestros ojos, sino debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Aún la Biblia habla en cuanto a de que no tenemos que estar llenos con vino, en estar borrachos, sino lleno del Espíritu Santo. Porque uno que está lleno de vino es guiado, se pierde su persona y empieza a hacer cosas controladas por el vino. Pero nosotros no debemos estar llenos con el vino, sino llenos del Espíritu Santo. Como el vino puede guiar al borracho en hacer ciertas cosas, el cristiano, el Hijo de Dios, está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien guía a nosotros para tomar decisiones y para hablar y saber cómo hablar y cómo orar y cómo hacer las cosas guiado por Dios. Ahora vamos a mirar algunas cualidades de una persona que necesita ser instrumento de honra para Dios. Primeramente, vemos en Daniel que Daniel mostraba tranquilidad. Daniel mostraba tranquilidad. El Hijo de Dios debe tener tranquilidad y vamos a ver por qué. Capítulo 2, versículo 14, Daniel demostraba tranquilidad. En 2:14 de Daniel dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente al Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Ahora, si alguien vino a tu casa para agarrarte y llevarte diciendo que el rey mandó que te matara, para estar tranquilo en esa situación, ese no es natural. Pero dice que Daniel respondió sabia y prudentemente porque demostraba tranquilidad. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel pudo mostrar tranquilidad? Porque Daniel sabía que su vida estaba en las manos de Dios. El cristiano, el Hijo de Dios, si creemos la palabra de Dios, si creemos la Biblia, entonces creemos que nuestra vida está en las manos de Dios. El apóstol Pablo sabía eso. Por eso el apóstol Pablo dijo que yo puedo estar contento con poco o con mucho. Él pudo estar contento si estaba libre predicando o si él estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque tenía tranquilidad, porque él había preparado su vida y sabía que Dios era el conductor de su vida. Dios era el Señor, Dios era su protector. Y si Dios permite algo, entonces estamos en manos de Dios y Dios va a lograr sus propósitos. Daniel tenía esa tranquilidad porque él confiaba en el poder, en la dirección de Dios, en la soberanía de Dios sobre su vida. Él no sabía si iba a morir o no,
pero si moría, sabía que ese entonces fue el plan de Dios. Pero si Dios quería salvar su vida, Dios era capaz de salvar su vida en el horno de fuego o en el foso de leones o en cualquier cosa, que nada puede tocar a un hijo de Dios si Dios no da el permiso. Y si Dios da el permiso, entonces está dentro de su voluntad. Daniel capítulo 2, versículo 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto, que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Explicó a él qué es lo que pasó y por qué el rey estaba furioso. Entonces Daniel dijo que, vamos a ver la segunda característica. Primeramente, que Daniel demostraba tranquilidad. Después, Daniel mostraba valentía. Cuando uno está confiando en el Señor, se puede traer tranquilidad a nuestra vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que Dios está en control. Y número 2, que Daniel demostraba valentía. Vemos en el versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. ¿Se imagina? Ese fue el rey que dijo: ya se acabó el tiempo, no hay más tiempo para discutir, ya necesito respuesta. Y Daniel entra y dijo: dame tiempo. Exactamente lo opuesto a lo que el rey decía. Y también Daniel entró en la presencia del rey, ese rey que estaba ordenando para que quitaran las cabezas de ellos, pero Daniel entró, se mostró valentía. Aquí en nuestra iglesia, en Nuevos Comienzos, cada año ponemos un lema para el año y oramos antemano y pedimos la dirección de Dios en nuestras vidas. El año 2019, el año pasado, fue: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y el lema no es solamente para ese año, sino estamos como edificamos encima. Y este año el lema es: de las tinieblas a la luz. Y veo en el tiempo en que estamos viviendo, en el momento de crisis, esos lemas, tenemos que aplicar eso en nuestras vidas. Ser valiente y también de ir de las tinieblas, de la oscuridad, lejos de Dios, y aplicar la luz, la palabra de Dios en nuestra vida. Y me hace pensar también como el joven David, cuando David enfrentaba el gigante Goliat. 1 Samuel, vamos a regresar en Daniel, pero 1 Samuel 17 vemos la historia en cuanto a Daniel, la valentía, hablando que Daniel mostró valentía, y también el rey David tenía esa valentía antes que fue rey, que él mostraba ese carácter y fue usado por el Señor. 1 Samuel 17, aquí está, versículos 32 al 37. 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿De quién? De Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahora, cuando hablamos de Goliat, fue un hombre de 7 pies de altura o más. Tenía su armadura, era guerrillero desde su juventud, tiene el hombre delante de él con su escudo, tenía su lanza en su mano, y David quiso pelear con él sin armadura. 33. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso o tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y lo hería y lo librara de su boca, y si le levantara contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. 36. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y 37, añadió David: Jehová
que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. David tenía valentía porque confiaba en Dios y sabía que Dios puede ganar con muchos o con pocos. Dios puede conquistar a un gigante con un ejército o con un muchacho que estaba dispuesto a confiar y tener fe en Dios. Y es lo que Dios está pidiendo a nosotros en tiempos de crisis, para tener tranquilidad, sabiendo que Dios está en control, y tener valor, valentía, respondiendo y confiando en la palabra de Dios. La tercera cualidad que tenía Daniel era que Daniel vivió en comunidad y en oración. Daniel vivió en comunidad y en oración. Entonces demostraba tranquilidad, demostraba valentía, vivió en comunidad y en oración. Eso vemos en los versículos 17 y 18 de Daniel capítulo 2. Daniel 2, 17 y 18. Luego, versículo 17, luego se fue Daniel, después que habló con el rey, y fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. 18, para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, ¿qué hicieron? Corrieron a la presencia de Dios. Él tenía su comunidad, sus compañeros. Este habla de que no vivimos en aislamiento, no solitarios. Ahora estamos en nuestras casas. Tenemos que cuidarnos de no quedarnos solamente en la casa mirando televisión, mirando películas o haciendo cosas. Pero hay que dedicarse a tiempos con el Señor y también para unir como iglesia, como están haciendo en este momento, mirando palabra de Dios, aumentando nuestra fe. También tenemos aquí en Nuevos Comienzos, para los que son miembros aquí, tenemos grupos de oración. El día martes, el día jueves, el día sábado, estamos conectando por Zoom para estar en comunidad, para no aislarnos, para no estar separados, sino para compartir las peticiones y orar juntos. Hay que buscar la manera para estar en comunidad, de hacer el altar en nuestras casas, para poner a Dios en primer lugar. Y es lo que hacía Daniel, y él fue un instrumento de honra porque él usaba esas cualidades y características. Que Jesús dijo en Juan 15:5, también Jesús nos dio de ese principio y dijo que no estamos solos. Juan 15:5, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque, ¿qué dice? Porque separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar conectados con Cristo, con Jesús. Tenemos que tener nuestro tiempo en la palabra de Dios, pidiendo, Señor, abre mis ojos para saber qué es lo que tú estás haciendo. Señor, guíame para poder ver si hay alguien que tú quieres hablar, si tú quieres que ore por algo, si tú quieres que yo ayude en algo, porque es estar conectado con Cristo primeramente y después con uno al otro, en el cuerpo de Cristo. Regresando a Daniel, capítulo 2, versículo 19, dice, después que oraron al Señor, pues que pidieron, dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Dios, Daniel, al Dios del cielo. Daniel fue a dormir, y en la noche Dios dio a él el mismo sueño que tuvo Nabucodonosor. Y Dios dio a él no solamente el sueño, pero también la interpretación. Entonces vemos la cuarta característica de Daniel. Primeramente, demostraba tranquilidad porque confiaba en Dios. Segundo, Daniel demostraba valentía. Usaba su fe. 3, que Daniel vivió en comunidad y en oración. Y número 4, Daniel alababa a Dios. Él reconoció la obra de Dios, que no fue casualidad, que fue la mano de Dios obrando, que Dios le dio a él ese el sueño. Y Daniel no sabía el sueño de Nabucodonosor, pero él confiaba de lo que él recibió, que ese fue el sueño que él tuvo y también la interpretación. Daniel 2, versículos 20 al 23. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 21. Él muda los tiempos a las edades, quita reyes y pone reyes.
Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. Y 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel alababa a Dios y dio gloria a Dios. Él pudo haber dicho que mi inteligencia, lo que yo hice, pero él dio la gloria a Dios. Sabía, si él tenía algo de habilidad, ese no fue algo propio, algo que él pudo hacer de su propio entendimiento o su propia inteligencia o su propia sabiduría. Él sabía que era de Dios. Esta semana, un gobernador aquí en los Estados Unidos de Nueva York, Andrew Cuomo, él dice que es católico. Él va a la iglesia católica y dice que es hijo de Dios, pero él dijo algo en esta semana. Él dijo, le voy a leer lo que él dijo esta semana, porque dijo que en Nueva York los casos de coronavirus está disminuyendo. Pero ¿qué es lo que dijo? Él dijo, el número de casos del coronavirus bajó porque nosotros hicimos bajar el número. Dios no lo hizo, la fe no lo hizo, el destino no lo hizo. Lo que lo hizo era mucho dolor y mucho sufrimiento, hablando del aislamiento. Así es como funciona. Es como la matemática. Si lo seguimos haciéndolo, vas a ver el número subir de vuelta si lo dejamos de hacer. Él dijo, si este virus termina, no es Dios, no es las oraciones, es nosotros haciendo cosas en nuestra habilidad, en nuestro entendimiento. Es la ciencia, es la medicina. Gloria a Dios por la medicina. Cuando yo estoy enfermo, voy al doctor y me da la receta y lo tomo. Pero no podemos quitar a Dios del asunto. La oración es importante. La fe en Dios es importante. Ahora temo y tiemblo en cuanto a, gloria a Dios que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Porque si Dios no era lleno de gracia y misericordia, ¿qué haría Dios? Ok, gobernador de ese estado, tú dices que no es de Dios, entonces Dios puede causar cosas terribles. Y tenemos que entender que Dios está ahí, Él nos ama, pero las cosas de Dios también funcionan. Dios ha puesto leyes. Es como el fuego, ¿no? El fuego arde y si uno pone el dedo en el fuego se va a quemar. Y Dios está diciendo, he puesto la cosa así, obedece, haz esas cosas para que puedan vivir en paz, que puedan vivir con la bendición de Dios. Pero si vamos en contra de Dios, no podemos poner la mano en el fuego y pensar que no vamos a ser quemados. Y si no damos gloria a Dios y no honramos a Dios, entonces estamos invitando problemas. Entonces hay que dar gloria y tenemos que alabar a Dios y tenemos que orar y saber que la oración es importante. En algunos gobernadores miran a los cristianos como el problema de lo que está pasando con el coronavirus y que los cristianos están impidiendo la solución a ese virus. Pero invito a la iglesia para seguir clamando por esos científicos que están buscando antibiótico o la respuesta para con este virus. Orar por los que están enfermos. Yo sé que Dios está sanando, Dios está haciendo cosas en respuesta a las oraciones. El mundo que no cree en Dios pueden burlar, pero nosotros sabemos que somos hijos de Dios, tenemos que dar gloria y honra a Dios. En Daniel capítulo 2, versículo 24, dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y le mostraré la interpretación. Vemos aquí, número 5, que Daniel demostraba compasión. Daniel demostraba compasión, porque Daniel puede haber dicho, rey, sálvame a mí y salva a mis compañeros, porque te voy a dar la respuesta, pero Daniel tenía compasión aún para con nosotros que no creían en Dios.
dijo, después de esto Daniel habló con el rey y dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y se lo mostraré la interpretación. Ahora versículo 25 al 30. Bueno, hablo con eso un ratito. La compasión. Nuestro deber como cristianos es mirar al mundo con compasión. No aún en lo que dije en cuanto al gobernador de Nueva York, no hay que mirarlo a él con odio, sino con compasión. Si alguien está en contra de Dios, con compasión, porque Cristo, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Nosotros que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, Dios ha abierto nuestros ojos, pero las personas que no son hijos de Dios no pueden entender. La Biblia dice que las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Necesita el Espíritu Santo abriendo la llave para que podamos abrir nuestro entendimiento para entenderlo. Entonces, los que no entienden, no hay que juzgar, no hay que condenar, sino hay que tener compasión y orar por ellos y pedir que Dios pueda abrir sus ojos para que puedan llegar al conocimiento y la salvación en Cristo Jesús. Ahora, terminando, versículos 25 al 30 de Daniel capítulo 2, 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual daría al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, la cual llamaron a Beltesazar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, lo que viene en el futuro. Y versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que a todos los vivientes, sino que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel dijo que no fue porque soy más inteligente, sino es la misericordia, el amor de Dios, que el Dios quiere darte, rey, la interpretación, quiere mostrarte, oh Dios, lo que va a pasar en el futuro. Entonces, quiero repetir esos 5 puntos, porque son claves que tú y yo necesitamos para también, como Daniel fue instrumento de honra en su tiempo, nosotros podemos ser instrumentos de honra en ese tiempo de crisis en que nuestro mundo está viviendo. Y no solamente esa crisis de coronavirus, pero ¿qué pasa en una crisis cuando tú tienes un hijo que se enferma, o tus padres, o cuando hay una tragedia, que el diagnóstico de cáncer, o cuando alguien dice coronavirus 19 ha afectado a tal persona, o nos dan la noticia en el trabajo, ya no hay más trabajo, hay crisis tras crisis, así es la vida. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar ahí, un instrumento de honra para poder ministrar, uno para estar bien nosotros mismos, tener nuestro fundamento bien fundado sobre el fundamento de Cristo, pero también ayudar a otros que están pasando por momentos de crisis. Tenemos que tener tranquilidad. Esa tranquilidad viene cuando sabemos quiénes somos en Cristo Jesús y que Dios está en poder, en control. Valentía para poder andar no por vista, sino por fe, creyendo en la palabra de Dios. Vivir en comunidad, no desconectarnos con los hermanos en Cristo, en la iglesia, y no dejando la oración, la importancia de pedir la dirección de Dios y guianza de Dios en nuestros asuntos y nuestras decisiones. Y estar rápido para dar alabanza al Señor, no mirando las cosas como la casualidad o que ese pasó porque mi trabajo o mi esfuerzo o lo que yo hice, es dar gracias a Dios. Cada dádiva buena y perfecto proviene de Dios, no de nosotros. Y también demostrar compasión al mundo,
compasión porque Cristo vino del cielo al mundo para morir por la humanidad. No para algunos, sino para todos. No todos van a aceptar a Cristo, pero Él murió por todos. Y nuestra compasión es, Señor, tenemos trabajo aquí para hacer. Porque si Dios ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces si yo amo a Dios, entonces debo amar las cosas que Dios ama. Si Dios ama al mundo, yo necesito amar al mundo. Si Dios ama al pecador, yo necesito amar al pecador y querer lo mejor para él, para que encuentre a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hermanos, les invito para orar y hacer ese compromiso como Daniel tuvo ese compromiso y tuvo su compromiso con Dios y fue usado como instrumento de honra. Mi oración es que mi vida, que tu vida sea instrumento de honra para Dios en este momento de crisis. Oramos. Señor, pedimos, Dios, que nos llena con tu Espíritu Santo. Necesitamos más que nunca, Señor, el Espíritu Santo para poder abrir nuestros ojos, para afirmar nuestra fe. Y Señor, cuando nos entregamos a ti, Señor, y cuando, como Daniel, hacemos compromiso de no contaminar nuestra vida con cosas que nos va a impedir que escuchemos tu voz, Señor, en hacer esas cosas para consagrar nuestras vidas y tomando esas decisiones, Señor, para que podamos tener tranquilidad en el mundo de caos. Si todo el mundo está en pánico, tus hijos deben estar tranquilos, Señor, porque sabemos que tú no nos has abandonado. El rey David dijo, aunque ande por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor, podemos estar tranquilos sabiendo que tú estás en control. También, Señor, denos tu Espíritu Santo para tener valor para poder pararnos, valor para poder creer tu palabra, aun cuando todo parece el opuesto. Sabemos que tú nunca niegas, Señor, a tu palabra. Tú eres fiel para cumplir cada promesa en tu palabra. También, Señor, nos comprometemos para vivir en comunidad. Ayúdanos, Señor, para no alejarnos, para no vivir aislados, solitarios, sino en comunidad, por teléfonos, por Zoom, por Facebook, por diferentes maneras para conectarnos con el cuerpo de Cristo y estar en oración, no quejando, no murmurando, sino llevando las peticiones delante de tu presencia, Señor, que de orar, de formar grupos de oración, de compartir peticiones y también, Señor, para darte a ti la alabanza y la gloria cuando vemos la respuesta, que seamos prontos, Señor, de no tomar el crédito nosotros mismos, sino de decir, nuestro Dios, nuestro gran Dios lo ha hecho. Y también, Señor, que denos compasión para las personas que están pasando por momentos difíciles y compasión para con los que están aún lejos de Dios, Señor, para que podamos ser instrumentos para ayudarles a ellos a cruzar ese puente de Cristo para llegar al corazón de amor de nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por usar la vida de Daniel para mostrarnos, Señor, cómo vivir en esos tiempos. Señor, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza. Aleluya, Señor. Oramos que tomes control, Señor, del caos que nuestro mundo está pasando en este momento y que tú levantas, Señor, tu iglesia, que levantas personas, Señor, valientes para ser usados como instrumentos de honra, para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga. Espero que ponen por obra esos puntos que Dios puede usar en nuestra vida para que seamos la iglesia de Cristo en el mundo. Amén. Amén. Hasta la próxima vez, hermanos. Dios les bendiga y saludos y que tengan cada uno una semana lleno de gozo, de paz y dirección de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.